Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Portales. Estamos en el miércoles 15 de marzo, en la mitad del tercer mes del año. Eh, Estamos aquí desde Radio Portales, la primera radio de Chile, en el 89.5 y la señal online portalesfm.cl. Les saludamos afectuosamente junto a Chantal, Robert de la Maotier, Cristian Macaya y Reinaldo Reinique, y también saludamos a los radiocontroladores, don Claudio Alvarado y don Luis Salinas, que hacen posible la emisión al aire. Bueno, hay hartos titulares como para comentar de lo que ha pasado desde el miércoles de la semana pasada. Eh, una de las cosas en el ámbito internacional que probablemente acarrea alguna consecuencia, estamos viendo, por lo menos el dólar con eso ya se movió un poco hacia arriba, es la corrida bancaria y la caída del banco el Silicon Valley Bank, precisamente por el desplome de muchas acciones tecnológicas. Y algo que también dio de hablar muchísimo el fin de semana, sobre todo, es respecto a los coletazos del rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, que eso no era esperable, o sea, se esperaba para el Senado. Y todo el revuelo que causó el cambio de gabinete, que fue citado a las 11 de la mañana, ¿no es cierto?, los periodistas, fue transitando la tarde y finalmente a media tarde, 3 de la tarde, recién se iban a conocer con todo lo que ya conocemos. Así que no sé a usted, Chantal, qué noticia de estos últimos días te ha llamado la atención así como titular para después entrar a picar. Hola Reinaldo, ¿cómo están? Hola Cristian, qué rico estar nuevamente con ustedes en este día miércoles. La verdad es que yo creo que lo que más me impresionó y que me preocupa es justamente la caída del banco, de Silicon Valley, porque tenemos que recordar la crisis bancaria que tuvo Estados Unidos con el tema de los hipotecarios. Y eso la verdad es que nos influyó a todos y se produjo una recesión importante. Así que todo lo que pasa en Estados Unidos siempre trae coletazos. Y Exactamente. queramos o no queramos, nos incluye. Así que ojalá que eso se estabilice un poco y Estados Unidos logre manejar esta crisis bancaria nuevamente. Sí. Y Cristian, ¿qué cosa te ha llamado la atención a ti en lo internacional, nacional o No, regional y local? ¿Qué noticias sabemos que hay? primero que todo, saludarlos muy cordialmente, a ti Reinaldo, a ti Chantal, a toda nuestra audiencia. Mira, la noticia no es nueva, es añejita, pero a mí me parece que es un temazo, ¿eh? Yo creo que marca un antes y un después en el gobierno. Yo creo que esto pegó muy fuerte, ya es una noticia que tiene una semana de data, pero es el tema del rechazo a la reforma tributaria. Yo creo que aquí hay que sincerar mucho la discusión, porque ha habido toda una serie no sé, pues, declaraciones, sobre todo de parte del gobierno, que tiene muchas veces mayor nivel de incidencia en los medios de comunicación. Por lo tanto, quienes quedan más expuestos son los ciudadanos a la voz oficial. Entonces cuesta muchas veces contrarrestar esto, porque ha habido una lógica de que aquí hay gente muy mala que no quiere mejoras sociales, versus personas muy buenas que son depositarias de todas las virtudes del universo. Entonces yo creo que, antes de hacer ese análisis, creo que es importante sincerar esa conversación y ver qué es lo que se viene en lo sucesivo, cómo se va a resolver. Por lo tanto, yo también creo que es un tema de análisis. Y a nivel local, yo creo que hay temas que son bien interesantes. Primero, se dio una bonita discusión en el seno del Consejo Regional a propósito del concurso Fondo de Medios, que este año viene bastante ideologizado. Y por otro lado, lo que pasó hace un par de días atrás, el lunes pasado ya, no, fue el día martes, fue ayer, claro, ayer en la mañana, que fue la determinación de cerrar las puertas del megapuerto en una zona que ya está bastante saturada, que es Quintero. Así que bueno, noticias durante los últimos 7 días han habido muy interesantes a todo nivel. Oye, bueno, eso lo podíamos hablar en la segunda parte. Porque quería comentar también el cambio de gabinete, el tema de las sillas musicales, etcétera. Pero a mí ahí me llamó la atención dos cosas, a ver si ahí las comentamos. Uno fue eh, la designación el relevo de la canciller Urrejola por la canciller Maurás, que duró unas pocas horas. O sea, empezaron a revisar los tweets y las publicaciones y la bajaron rápidamente y designaron, para alegría de mucha gente, yo creo que el mundo que espera de Cancillería el nivel que corresponde, la designación
del embajador Van Claveren. Pero me llamó la atención de que es de una familia judía que precisamente emigró de Holanda hacia el final, posterior, después del término de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, con toda la problemática que ha tenido el gobierno con el gobierno de Israel, con el mundo judío, etcétera, las definiciones del mismo presidente respecto a Palestina, etcétera, nombrar a un canciller de origen judío o no se dieron cuenta, que me parece que puede ser lo más probable, o no tengo otra explicación. Y el otro tema que me llamó la atención, bueno, los conflictos que se generaron, porque le sacaron a un ministro que no lo conocía nadie, de un ministerio tan importante como es Obras Públicas, y el Partido Liberal se enojó, por supuesto, que quedó sin ningún representante, y el Partido Radical se declaró en reflexión. Así que ahí es interesante. Y lo otro es conversando con una persona bastante bien informada por las posiciones que he ocupado tanto en Chile como en el extranjero, cuando le pregunté qué le parecía algo que era secreto a voces que iba a ser cambiado el ministro de Educación. Eh, y no fue cambiado. Entonces me dijo, "No, muy simple, pues, hay un lobby importante de un sector, ¿no es cierto?, en que está inserto el ministro de Educación, y bueno, ese lobby es muy poderoso. ¿Ah? Entonces, a uno se hace un poquito de política de ficción, chuta, qué increíble en realidad, porque lo retaron en público, eh, tuvo que pedirle disculpas a la parlamentaria esta que trató mal, etcétera, y todos los problemas que han habido, y no fue cambiado. Entonces, ¿qué presión y qué se ejerció ahí para que él no fuese removido de su cargo? Yo Eh, creo que nos quedamos todos con las ganas de que cambiaran al ministro de Educación. y si uno hace política de ficción, como decía Chantal, puede pensar de que hoy día o ayer, digamos, salió un decreto, ¿no es cierto?, o ¿cómo se llama?, la presidencia para declarar suma urgencia a un proyecto de visibilidad del Día de las Lesbianas, y que además, Visibilidad lésbica. claro, la visibilidad lésbica, y además que coincide con el 9 de julio. A lo mejor lo hicieron a propósito, que es el Día de la Bandera, el Día del Juramento a la Bandera, el aniversario del combate a la Concepción, No, o, no lo hicieron a propósito. No y con saben la, cuándo es la bandera, así que no creo. claro, y con la desprolijidad seguramente no se dieron cuenta. Yo creo Y que es, mientras, perdona, cualquiera de las dos alternativas es mala, que sea por desconocimiento o a propósito. O sea, cualquiera de las dos es pésima. una es mala y la otra es muy mala. Y bueno, y además suma urgencia en eso justo cuando el general de Carabineros pide, lógicamente, con toda lógica, que le pongan suma urgencia en el Parlamento al proyecto de ley que a ellos les permite empoderarse y, como bien lo dijo, o sea, que el carabinero salga y sepa el rayado de cancha donde él puede actuar, si no él tiene miedo de actuar en cumplimiento de la ley. Entonces, eh, le mereció tirón de orejas por parte de la ministra del Interior, y bueno, ahí estamos. Por eso que, Oye, ojo, perdona, yo creo que no es miedo de actuar, es miedo a las consecuencias de por actuar. eso, las Porque él se consecuencias, preocupa de su familia, o sea, lo dan de baja, se quedan sin pensión, se quedan sin salud. Hoy día hay una preocupación por la familia y no solo tiene que ver con el discurso que dio el general, sino que además con el discurso que dio la viuda del nuevo mártir de Carabineros. Y eso es lo más triste, o sea, teniendo esta viuda, teniendo esta tremenda pena hoy día, la familia Carabineros, hablamos de cuál es la suma urgencia, la visibilidad lésbica. O sea, perdón, sus prioridades claramente no tienen nada que ver con las prioridades de la gente común y corriente como nosotros. o sea, pongámosle suma urgencia a eso y no al Día de la Visibilidad Lésbica. Oye, y lo otro, don Carlos Peña, como siempre, tan asertivo en la entrevista del domingo en el Mercurio Santiago, eh, muy buena, pero hay algo que llamó la atención y sacó roncha en el gobierno, que dijo que ciertamente la persona más inteligente del gabinete es la ministra Toá, y quien gobierna realmente es la ministra Toá. Eh, Opinión que yo comparto. Eh, lo otro también, no sé si ustedes lo pudieron ver, es la necesidad y la posición que han tomado los miembros del comité de expertos que son de oposición en cuanto a incluir
en el proyecto de nueva constitución un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden. Eh, Ahí hay un gallito importante. Y lo otro también es definir eh, cuál es nuestro territorio. Tenemos un territorio tricontinental, no olvidemos, se están generando una serie de acciones por parte de nuestros vecinos argentinos y es importante definirlo, sobre todo también en el ámbito marítimo, oceánico, que nosotros tenemos una tremenda extensión de mar que tenemos que custodiar porque hay un patrimonio también relevante. Y lo otro que a ver si lo dejamos para un ratito más, es la acusación al alcalde Char, y ahí me parece que Cristian está bastante más al día de qué es lo que está eh, ocurriendo con eso y cómo se va a desarrollar, y que entiendo que lo dejaron en tabla y eso tiene alguna consecuencia para bien o para mal respecto del alcalde Char. ¿Con qué nos Sí, vamos, Chantal? Oye, partamos por Valparaíso, yo creo que por lo del alcalde Charp, yo creo que es súper interesante porque hace rato que está metiendo la pata en un montón de cosas y yo creo que ya era súper bueno que realmente lo interpelaran. No, no puede ser que él haga su voluntad todo. Y a Valparaíso yo creo que está ya casi en la ruina y hay gente que tratando de salvarlo, así que sería una buena noticia. sí, Cristian, mira, sí, la verdad es que de lo que se trata, bueno, como muchos auditores lo saben, el alcalde Char está pasando por un momento un tanto complejo. Había consideración de que existe actualmente una acción conocida como notable abandono de deberes, ¿cierto?, que se deduce ante el Tribunal Electoral Regional. Y es en esa causa que se está solicitando la remoción del alcalde, en definitiva, es decir, que él cese en sus funciones. Esa es la sanción que se solicita cuando lo que se deduce es un notable abandono de deberes. Y esto ya fue conocido por el Tribunal Electoral Regional. La causa está en este instante en estado de acuerdo, por lo tanto se tiene que tomar una definición que se conoce con el nombre de veredicto. Se está redactando el fallo, por lo tanto, si bien es cierto, esto se desarrolló el día de ayer, 14 de marzo. El veredicto se va a conocer en los próximos días. eh, Acusación que fue efectuada por concejales del periodo 2016-2021, insisto, por notable abandono de deberes, infracción grave también al principio de probidad administrativa. Así que la verdad no tengo mayores antecedentes ni conocimiento ni tampoco me atrevo a vaticinar cuáles serán esos resultados, pero obviamente que estamos muy atentos porque una situación de estas características no solamente es de enorme relevancia y de interés público, sino que además también sientan precedentes importantes. No son muchos los casos donde alcaldes han tenido que verse expuestos a este tipo de situaciones. Recuerdo hace unos años atrás un alcalde en la comuna de Zapallar, Cox el apellido. Fue muy bullada la situación de él y al final terminó siendo removido de su cargo, y en caso en el Coquimbo cual parece. asume un concejal. Sí, Y en Coquimbo entiendo que también hubo un tema. sí. Sí, oye, y el tribunal, para que nuestros auditores conozcan, ¿cómo está constituido el tribunal eh, electoral? El Tribunal Electoral Regional. Sí, Eh, regional, Eso, bueno, primero es un tribunal especial. El claro. TER, claro, funciona en cada una de las regiones. Y tiene abogados miembros en calidad de titular, dos en calidad de suplente y dos en calidad de titular. Eh, Al menos por el cuadrienio año 23-27, ¿cierto? Existe, digamos, esa conformación. Ignoro qué pasa, digamos, no es un tribunal muy común, yo no litigo en esa judicatura, la verdad, nunca he tenido una causa en el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, más bien los abogados administrativistas se dedican a esas áreas. Eh, pero insisto, es un tribunal especial que tiene que ver con este tipo de acusaciones y otras situaciones que tengan que ver con autoridades políticas. Mm. Eh, bueno, eso principalmente, no sé qué Oye, más decir. pero entiendo que también en los temas administrativos de gestión municipal, por la destitución de algunos integrantes del municipio, personas que han llegado por concurso, y ¿cómo se llama? Y la selección sin concurso precisamente de personas que al final se pagan favores políticos con gente que no necesariamente tiene las competencias para desempeñar esos cargos. Creo que ahí también hay hartos temas y bueno, y alguna cuenta tendré que pagar respecto
acto gay con unas artistas, ¿no es cierto? En un periodo de campaña ahí que fue muy bullado, muy, muy vulgar, muy grosero y bueno, eso estaba financiado con fondos que me imagino de alguna manera la municipalidad apoyó. ¿Quién lo reemplazaría todo esto? ¿El secretario municipal o no? Sí, mira, la ley es bien confusa en ese sentido. En ciertos casos, cuando llega a determinado periodo de tiempo, puede pasar a ser el secretario, el administrador, entiendo, y en otras situaciones habría que Más el votado. concejal que elijan entre ellos. Normalmente eligen el más votado, pero se elige entre ellos. Ellos determinan quién continúa hasta, digamos, la culminación del periodo. ¿Se acuerdan que Carter asumió así en alguna oportunidad? Sí. Me parece que el alcalde Carter, que a todo esto ayer se mandó un speech comunicacional muy interesante a propósito de la muerte del fallecimiento del carabinero, ¿cierto? Entiendo yo que él asumió en alguna oportunidad, era un concejal y asume de esa forma. Y después, obviamente, logra hacerse con la alcaldía mediante el voto popular. Sí, aquí también ocurrió en Limache cuando falleció el alcalde Minardi. El concejal más votado era el concejal Daniel Morales, que Sí. asumió posteriormente las elecciones, ganó y fue Y que eso, tuvo tres periodos, ¿eh? Daniel Morales ya va por su tercer y último periodo, ya no tiene más, no tiene más margen, digamos, en las municipalidades. en la municipalidad. Probablemente él está mirando el Parlamento. Oye, y Tienes respecto, muy buena intuición, Ronaldo, efectivamente. respecto de los coletazos del rechazo a la reforma tributaria, tú señalaste ahí la poca capacidad autocrítica, porque eh, cuando, cuando a uno le va mal en un partido de fútbol, no sé, o en un examen, eh, bueno, uno tiene que tener a ver en qué me equivoqué, en qué fallé, no sé, pues estudié más de esto y no de lo otro, creí que iban a preguntar más de esta materia, sobre todo tú que eres abogado. eh, los textos legales cuando estudian los estudiantes de derecho, por dónde me voy. Es tanto lo que tienen que ver y estudiar, y uno tiene que hacer un análisis de por qué le fue mal, porque no, justo De no hecho, leí hacer una pregunta de ese capítulo, qué sé yo. Pero aquí echarle la culpa a la oposición, a esto, lo otro, si el asunto era malo, es lo mismo respecto, y se repite lo mismo que pasó al término del plebiscito, no sé, que, que fue por maldad, como dijo por la campaña mediática, como dijo Irina Caramanos en La España, campaña etcétera, del terror, dijo campaña Irina. del terror. Entonces, eh, uno yo creo que tiene que tener capacidad de autocrítica en la vida porque eso le permite fortalecerse para ir al repechaje. Escuché yo apenas perdieron ese día que no iban a insistir, y bueno, ahora ya están viendo cómo van al repechaje. Llamó la atención el tono destemplado del ministro Marcel, que todo el mundo siempre lo había mirado como una persona bastante moderada, sensata en sus declaraciones, pero que le fue mal. ¿Ah? Es Y él propio tiene, de la soberbia de este gobierno, esa claro, actitud. eh, yo creo ¿sabes que, qué? Mira, aquí ustedes dan en el clavo, ¿ah? Porque se ha desclasificado un poco esta discusión interna y los pormenores y los vericuetos de pasillo. Y una de las cosas que más se menciona es la manera un tanto soberbia con la que estuvo el ministro, Marcel, que se le cayó hasta la barba después, porque cuando él se le planteó esa posibilidad de hacer el, comilla, lobby político y socializar, ¿no? Hablemos más de socializar este proyecto para poder buscar los apoyos y hacer converger las voluntades, eh, él fue bastante displicente y dijo con esta misma frase textual, no creo que se atrevan. Es decir, él desestimó la posibilidad de que incluso gente de sus propias filas fuera a votar o en contra o abstenerse o no ir a votar definitivamente porque no creo que se atrevan. Entonces, esa forma de actuar de manera sobresegura muchas veces, obviamente es lo que pasa a la cuenta. Este gobierno tiene que aprender en algún minuto en que dejar, digamos, a la suerte, al azar, al alia, lo que suceda en el Congreso ya no puede seguir sucediendo porque se le han atestado derrotas estrepitosas como esta. Que en definitiva también parte no solamente por la soberbia, sino que también por una lectura inadecuada
de una mala reforma en definitiva. Sí, tú das el clavo con respecto a la calidad de la reforma. Aquí lo que en definitiva, tampoco se ha podido dar no sé, una visión un poco más crítica de la forma en que la izquierda gobierna normalmente en el mundo, a propósito de cómo de alguna forma asfixia a los contribuyentes, a la pequeña, a la mediana empresa, porque aquí hay toda una caricatura de que son los grandes empresarios. No, esto es pequeña, mediana empresa, la persona común y corriente, la clase media. Y tampoco se dice cómo hacemos para eliminar la grasa del Estado que está enquistada, ¿cierto?, a través de operadores políticos, gastos que no proporcionan ningún beneficio a los chilenos, muchas veces se presta un muy mal servicio. ¿Cómo es posible que un país chico como Chile, por ejemplo, tenga casi 1 millón de empleados públicos, 300.000 de los cuales ingresaron en el gobierno de Bachelet II, ¿cierto? Y que una parte considerable, insisto, sean favores políticos? Hay estudios muy serios que dicen que se desperdician alrededor de 4.000 millones de dólares al año. Entonces el problema no es la falta de recursos públicos, sino que más bien es cómo se gastan esos recursos. La respuesta está en la eficiencia del gasto. Ese es el secreto. Entonces, si se va a proponer una reforma tributaria, también díganos cómo vamos a hacer que en el futuro esos gastos efectivamente se puedan invertir de forma mucho más eficiente y no sea sencillamente un desangrarse y un desangrarse en pos de los favores de los amigos, de los operadores políticos y de mantener el empleo de cuánto operador no sé, que está, digamos, insisto, ahí enquistado en el Estado. Entonces, en definitiva, es eso lo que le falta también a esta discusión. Bueno, eso mismo escuché yo también de otras personas, de asociaciones, sobre todo, que dice, ya, de acuerdo, aumentemos los impuestos, pero también disminuyamos el gasto. O sea, yo me muevo un paso y ustedes también retrocedan un paso. O sea, no puede ser que siempre todo se le esté cargando a los particulares y a los empresarios. Debe de ser de los dos lados. O sea, reducimos el gasto y aumentamos los impuestos, pero no todo de un solo lado. Eso no puede seguir Ahora, siendo así. si me permiten una pequeña reflexión, yo no sé, no estoy tan seguro que nos van a insistir. Claro, por ley no pueden, hasta un año más, por la Cámara de Diputados, ingresar un proyecto de este tipo. Les queda a salvo la vía del Senado, pero tengo mis dudas porque yo he visto acercamientos de grandes empresarios por estos días con el presidente de la República, donde se está empezando a dialogar y está rindiéndose un poco a la posibilidad de que avancemos en una reforma tributaria siempre y cuando no se grave el patrimonio, es decir, siempre y cuando ciertos impuestos que son un poco más sensibles no estén en discusión. Probablemente lo corporativo sí, pero lo que tenga relación con gravar patrimonio no. Entonces, bueno, es parte de una discusión. Yo creo que a mí nunca me ha gustado que se rechace la idea de legislar, porque yo creo que todo es discutible en un país. Cuando he estado en la posición del frente tampoco me ha gustado, pero en estos casos, cuando es una mala reforma, cuando no se ha socializado, cuando no tenemos nada que discutir en definitiva, porque ya es mala de origen, obviamente que no es mucho lo que podemos entender. Pero si se parte, digamos, y se hacen las cosas bien, yo creo que nadie va a estar en la lógica contraria de que al país le vaya mejor y que también las clases menos acomodadas puedan tener, no sé, pues un apoyo, una ayuda social que en definitiva les permita, en el fondo, equiparar la cancha. Nadie está en contra de eso, pero sí lo que dice Chantal es muy cierto. ¿Qué hacemos con esos recursos nuevos y cómo se gastan eficientemente? Oye, yo defino esto que en el fondo cuando presentaron su programa de gobierno fue la fábula de la lechera, que alguna vez la estudiamos en el colegio siendo muy niños. Estaba todo basado, ¿no es cierto?, en la reforma tributaria, o sea, todas las promesas de campaña estaban basadas en una reforma tributaria que iba a generar los ingresos necesarios para mejorar pensiones, mejorar la educación, el tema de resolver el CAE, etcétera, etcétera, etcétera. Falló la reforma tributaria y ¿cuál es el programa ahora? No, y la Constitución también, pues, porque eso también es un tema. Si el año pasado, al rechazarse este programa de gobierno, comilla, que era esta Constitución chavista que se estaba proponiendo al país, este mamarracho, en definitiva deja al gobierno sin programa de gobierno. Y hoy día, con el rechazo de la reforma tributaria, deja al gobierno sin digamos, recursos para poder sustentar aquello. Por lo tanto, se acaba el Si, gobierno. si tuviéramos un Se sistema cae el castillo de parlamentario, naipes. si tuviéramos un sistema parlamentario que no me gusta, el gobierno habría caído Claro. de inmediato.
el año pasado ya en realidad. Y este año transcurrido en realidad es un año en que este primer cumpleaños hay re poco que celebrar. Pero bueno, como somos una mirada optimista, eh, Chantal, ¿con qué canción nos vas a deleitar y nuestros auditores van a poder disfrutar? La próxima semana se acaba el verano, así que aprovechemos de despedir este verano con la canción de Luis Miguel, No culpes a la noche. Ya. Entonces le vamos a pedir a don Luis Salinas, a don Claudio, con Luis Miguel, No culpes a la noche.